Hola, soy Carolina. Y hoy voy a compartir contigo una de las historias más intensas y prohibidas de mi vida. Una historia llena de pasión, secretos y consecuencias que nunca imaginé. Hubo un encuentro en particular, en un estacionamiento casi vacío, bajo la tenue luz de las farolas, donde el riesgo y el deseo se mezclaron de una manera que nunca olvidaré. Era tarde, muy tarde, y el silencio del lugar solo se rompía con el eco de nuestros suspiros. Él y yo sabíamos que lo que estábamos haciendo era peligroso, pero eso solo lo hacía más excitante. Recuerdo cómo su mirada me atravesaba mientras me acercaba a él, cómo sus manos me sujetaban con firmeza contra el frío metal del coche, y cómo el sonido de nuestra respiración acelerada se mezclaba con el roce de la chaqueta de cuero que llevaba puesta. Fue una de esas noches en las que el placer era tan intenso que el mundo exterior simplemente desapareció. Pero no te voy a contar solo esto. Durante este video, te llevaré conmigo a través de varios de esos momentos íntimos, explicándote con todo lujo de detalles cómo cada uno de ellos me hizo sentir viva, deseada y al mismo tiempo, atrapada en una red de mentiras. Te contaré cómo cada encuentro clandestino era una mezcla de adrenalina y lujuria, cómo cada mirada furtiva y cada caricia robada me hacían perder la cabeza. Sin embargo, no todo fue pasión y euforia. Estas infidelidades trajeron consigo desgracias que nunca pensé que tendría que enfrentar. Relaciones rotas, confianzas traicionadas y momentos que cambiaron mi vida para siempre. Hubo una noche en la que una cámara de seguridad captó algo que nunca debió ser grabado, y eso fue el principio del fin. Durante el video, te contaré detalles que te sorprenderán, situaciones que ni siquiera yo podía creer que estaban sucediendo. Si te gustan las historias reales, llenas de emoción, deseo y consecuencias inesperadas, este video es para ti. No te pierdas ni un segundo, porque cada detalle que voy a compartir contigo vale la pena. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Así podré seguir creando relatos como este, para que tú y muchos otros podáis disfrutar de historias que os mantendrán enganchados hasta el final. Todo comenzó en un momento de mi vida en el que, aunque no lo quería admitir, me sentía atrapada. Mi matrimonio con Javier, mi marido, había caído en una rutina que parecía imposible de romper. Nos queríamos, eso nunca lo he dudado, pero el tiempo y las responsabilidades habían hecho que la chispa que una vez nos unió se fuera apagando poco a poco. Él siempre estaba ocupado con el trabajo, llegaba tarde a casa, y cuando estábamos juntos, las conversaciones giraban en torno a facturas, tareas domésticas y planes que nunca llegábamos a cumplir. No era la vida que yo había imaginado cuando nos casamos. Fue en ese momento cuando conocí a Diego. Diego era todo lo que Javier ya no era, atento, aventurero, lleno de energía. Lo conocí en una reunión de trabajo, una de esas cenas aburridas a las que Javier no pudo asistir porque tenía una reunión importante. Yo no quería ir, pero al final decidí que era mejor que quedarme en casa viendo la televisión por enésima vez. Y ahí estaba él, sentado al otro lado de la mesa, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Desde el primer momento, sentí que había algo diferente en él. No era solo su aspecto físico, aunque debo admitir que era atractivo, alto, con ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras, y una voz suave que te hacía sentir que eras la única persona en la habitación. Era su forma de mirarme, de escucharme, como si cada palabra que salía de mi boca fuera importante. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías dejado llevar por la atención de alguien que te hacía sentir viva después de tanto tiempo? Empezamos a hablar, primero de cosas triviales, pero pronto la conversación se volvió más personal. Me contó que estaba divorciado, que su matrimonio había terminado porque él y su exesposa habían crecido en direcciones diferentes. Habló con una honestidad que me sorprendió, y antes de que me diera cuenta, yo también estaba compartiendo cosas que no le había contado a nadie en años. Le hablé de cómo me sentía atrapada en mi matrimonio, de cómo echaba de menos la pasión, la aventura. Cuando la cena terminó, él me pidió mi número de teléfono. Dijo que le gustaría seguir hablando, que sentía que teníamos una conexión especial. Yo dudé por un momento, pero al final le di mi número. ¿Qué podía pasar? Solo era una conversación, ¿verdad? Pero las cosas no se quedaron ahí. Empezamos a enviarnos mensajes, primero de manera esporádica, pero pronto se convirtió en algo diario. Diego tenía una forma de escribir que hacía que cada mensaje fuera emocionante,
como si estuviera esperando con ansias lo que iba a decir a continuación. Y yo, aunque sabía que estaba mal, no podía evitar sonreír cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje suyo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo tan inocente como un mensaje de texto puede cambiar tu vida para siempre? Un día, Diego me propuso que nos viéramos. No era una cita, insistió, solo dos amigos tomando un café. Yo sabía que no debía ir, pero la curiosidad y el deseo de sentir algo diferente me ganaron. Y así, una tarde en la que Javier estaba trabajando, me encontré sentada en una cafetería con Diego, riendo como no lo había hecho en años. Fue en ese momento cuando sucedió. Mientras hablábamos, nuestras manos se tocaron accidentalmente sobre la mesa, y en lugar de apartarla, Diego la tomó entre las suyas. Fue un gesto pequeño, pero sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Me miró a los ojos, y supe que no podía seguir fingiendo que esto no significaba nada. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías dejado llevar por el momento, o habrías puesto fin a todo antes de que fuera demasiado tarde? Esa tarde, cuando volví a casa, me sentí culpable. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero al mismo tiempo, no podía negar lo viva que me sentía. Diego me hacía sentir deseada, importante, como si fuera la única mujer en el mundo. Y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía evitar querer más. Así comenzó todo. Una serie de encuentros clandestinos que cambiaron mi vida para siempre. Pero esto es solo el principio. En la siguiente parte, te contaré cómo pasamos de esos mensajes inocentes a encuentros llenos de pasión y riesgo. ¿Estás listo para saber más? No olvides suscribirte y dejar un like si quieres seguir escuchando esta historia. Porque esto es solo el comienzo, y lo que viene te dejará sin aliento. No puedo hablar de lo que pasó entre Diego y yo sin mencionar el primer encuentro que cambió todo. Fue el momento en el que dejamos de ser solo amigos y cruzamos una línea que nunca debimos cruzar. Pero, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo pasamos de mensajes de texto y cafés inocentes a algo tan intenso y prohibido? Todo comenzó una tarde en la que Javier estaba fuera de la ciudad por trabajo. Él me había dicho que no volvería hasta el día siguiente, y aunque sabía que debía quedarme en casa, no pude resistir la tentación de ver a Diego. Habíamos estado hablando durante semanas, y la tensión entre nosotros era palpable. Cada mensaje, cada mirada, cada risa compartida había ido construyendo algo que ya no podía ignorar. Diego me invitó a su apartamento. Dijo que quería enseñarme algo que no podía explicar por mensaje. Yo sabía que era una excusa, pero también sabía que si iba, no habría vuelta atrás. Y aún así, fui. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías arriesgado a perderlo todo por un momento de pasión? Cuando llegué a su apartamento, Diego me recibió con una sonrisa que me hizo temblar. Llevaba una camisa abierta y unos jeans que le quedaban demasiado bien. Me invitó a pasar, y mientras caminaba detrás de él, no podía evitar notar cómo su cuerpo se movía con una confianza que me resultaba irresistible. El apartamento era pequeño pero acogedor, con luces tenues y música suave de fondo. Nos sentamos en el sofá, y al principio, hablamos de cosas triviales, como si intentáramos fingir que todo era normal. Pero no lo era. Podía sentir la tensión en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Fue entonces cuando Diego me miró de una manera que me dejó sin aliento. Carolina, dijo, su voz apenas un susurro, no puedo seguir fingiendo que no siento algo por ti. Sus palabras me paralizaron. Sabía que debía decirle que esto no podía seguir, que estaba casada, que teníamos que parar antes de que fuera demasiado tarde. Pero en lugar de eso, me quedé callada, permitiendo que se acercara más, que su mano acariciara mi mejilla, que sus labios se encontraran con los míos. El primer beso fue como una explosión. Fue intenso, apasionado, lleno de todo lo que habíamos estado reprimiendo durante semanas. Sus manos recorrieron mi cuerpo como si lo conocieran de memoria, y yo me dejé llevar, olvidándome de todo lo que había fuera de esa habitación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede algo estar tan mal y tan bien al mismo tiempo? No te voy a mentir, lo que pasó después fue increíble. Diego era un amante atento, apasionado, que parecía saber exactamente lo que quería y necesitaba. Cada caricia, cada beso, cada susurro me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en años. Fue una noche llena de pasión, de risas, de momentos que nunca olvidaré. Todo comenzó con un beso. No fue un beso cualquiera,
sino uno de esos que te hacen olvidar quién eres y dónde estás. Sus labios se encontraron con los míos con una intensidad que me dejó sin aliento, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una mezcla de firmeza y delicadeza, como si estuviera explorando cada centímetro de mi piel por primera vez. Me llevó hacia el sofá, y mientras caíamos sobre él, sus dedos se entrelazaron con los míos, apretándolos con fuerza, como si temiera que me fuera a escapar. Pero yo no tenía intención de hacerlo. Cada movimiento suyo, cada susurro en mi oído, me hacía sentir deseada de una manera que no recordaba haber sentido antes. Después, sus manos encontraron el cierre de mi chaqueta de cuero, y con movimientos lentos pero seguros, la deslizó por mis hombros. El aire frío de la habitación rozó mi piel, pero su calor lo compensaba con creces. Su boca siguió el camino que sus manos habían trazado, besando mi cuello, mis hombros, mientras yo me dejaba llevar por la sensación de sus labios en mi piel. No hubo prisa, ningún apuro por llegar a ningún lugar. Diego parecía disfrutar de cada momento, de cada caricia, y eso hacía que todo fuera aún más intenso. Sus manos encontraron el borde de mi blusa, y con un movimiento suave, la levantó por encima de mi cabeza. Me sentí expuesta, vulnerable, pero también increíblemente viva. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Te habrías dejado llevar por la pasión, o habrías intentado detenerte? Sus labios continuaron explorando mi cuerpo, bajando por mi cuello, mis clavículas, hasta llegar a mi pecho. Cada beso, cada mordisco suave, me hacía temblar de placer. Sus manos no se quedaban atrás, acariciando mi cintura, mis caderas, como si estuviera memorizando cada curva. Fue entonces cuando me miró a los ojos, y en su mirada pude ver el deseo, pero también algo más profundo, algo que me hizo sentir que esto no era solo físico para él. Carolina, susurró, y en ese momento, supe que estaba perdida. El resto de la noche fue un torbellino de sensaciones. Sus manos, su boca, su cuerpo contra el mío, todo se mezclaba en una danza que parecía no tener fin. Cada movimiento suyo estaba sincronizado con los míos, como si hubiéramos estado practicando esto durante años. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede algo estar tan mal y tan bien al mismo tiempo? Cuando todo terminó, nos quedamos abrazados en el sofá, respirando agitados, pero con una sonrisa en los labios. Fue en ese momento cuando supe que esto no era algo que pudiera ignorar, que no era algo que pudiera dejar atrás. Pero también fue el comienzo de algo que no podía controlar. Cuando me fui de su apartamento esa noche, me sentí dividida entre la euforia y la culpa. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado a Javier, pero al mismo tiempo, no podía negar lo feliz que me sentía. Diego me hacía sentir deseada, amada, como si fuera la única mujer en el mundo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías sentido igual de dividida entre la culpa y la felicidad? Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que Javier me tocaba, recordaba las manos de Diego en mi piel. Cada vez que me sonreía, recordaba la forma en que Diego me miraba. Y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía evitar querer más. Así comenzó nuestra relación clandestina. Encuentros furtivos en lugares inesperados, mensajes de texto llenos de promesas y deseos, noches enteras en las que fingía que mi vida era perfecta mientras guardaba un secreto que podría destruirlo todo. Pero esto es solo el principio. En la siguiente parte, te contaré cómo nuestros encuentros se volvieron más arriesgados, más intensos, y cómo una cámara de seguridad cambió todo para siempre. ¿Estás listo para saber más? Antes de continuar, quiero recordarte que si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo es lo que me permite seguir compartiendo relatos como este, llenos de pasión, secretos y consecuencias inesperadas. Ahora, sigamos con la historia. Después de aquella primera noche con Diego, todo cambió. Lo que había comenzado como una conexión emocional se convirtió en una relación física que no podíamos controlar. Cada encuentro era más intenso que el anterior, y cada vez que estábamos juntos, el riesgo de ser descubiertos aumentaba. Pero, ¿sabes qué? Eso solo lo hacía más excitante. Uno de los encuentros más memorables, y también uno de los más arriesgados, tuvo lugar en un estacionamiento. Sí, un estacionamiento. Puede que suene poco romántico, pero para nosotros, era el lugar perfecto. Estaba cerca de su trabajo,
lo suficientemente discreto como para no llamar la atención, pero lo suficientemente cerca como para poder vernos en cualquier momento. Esa noche, Javier estaba en casa, pero había tenido una discusión con él. No recuerdo exactamente de qué se trató, algo sobre facturas o responsabilidades, pero me sentía frustrada, atrapada, como si necesitara escapar de mi propia vida. Así que le envié un mensaje a Diego. «Necesito verte», escribí. Él respondió casi de inmediato. «El estacionamiento de siempre. En 20 minutos. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías arriesgado a salir de casa en medio de la noche para encontrarte con alguien que no debías ver?» Cuando llegué al estacionamiento, Diego ya estaba allí, esperándome dentro de su coche. Me hizo una seña para que me subiera, y en cuanto cerré la puerta, sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso lleno de urgencia, de deseo, de todo lo que habíamos estado reprimiendo durante días. No hubo preámbulos, ni palabras innecesarias. Sabíamos por qué estábamos allí, y no queríamos perder ni un segundo. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una intensidad que me dejó sin aliento, y yo me dejé llevar, olvidándome de todo lo que había fuera de ese coche. El asiento del coche estaba reclinado, pero el espacio era reducido, lo que solo añadía más intensidad al momento. Diego se inclinó sobre mí, sus labios encontrando los míos con una urgencia que me hizo perder el sentido del tiempo. Sus manos no se detenían, deslizándose por mi cuello, mis hombros, hasta llegar a la cintura de mis jeans. Con movimientos rápidos pero precisos, desabrochó el botón y bajó el cierre, mientras yo me arqueaba hacia él, buscando más contacto. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Te habrías dejado llevar por la adrenalina del riesgo, o habrías intentado detenerte? Sus dedos se deslizaron bajo la tela de mi ropa interior, explorando con una mezcla de firmeza y delicadeza que me hizo contener la respiración. Cada toque suyo era eléctrico, como si estuviera enviando pequeñas descargas de placer por todo mi cuerpo. Yo gemía su nombre, mis manos aferradas a su espalda, sintiendo los músculos tensarse bajo su camisa. Diego no se apresuraba, pero tampoco perdía el tiempo. Con un movimiento rápido, me ayudó a quitarme los jeans, dejándolos caer al suelo del coche. El aire frío del estacionamiento rozó mi piel, pero su calor lo compensaba con creces. Sus labios abandonaron los míos para bajar por mi cuello, mis clavículas, hasta llegar a mi pecho. Con un gesto experto, desabrochó mi sujetador, liberando mis senos, y su boca se cerró alrededor de uno de mis pezones, succionando con una intensidad que me hizo arquearme aún más hacia él. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede algo estar tan mal y tan bien al mismo tiempo? Mientras su boca y sus manos trabajaban en mi cuerpo, yo no podía quedarme quieta. Mis manos encontraron el cinturón de sus jeans, y con movimientos torpes pero decididos, lo desabroché. Él se apartó lo suficiente para quitarse los pantalones, y en ese momento, la tensión entre nosotros era casi palpable. Cuando volvió a inclinarse sobre mí, ya no había barreras entre nosotros. Su cuerpo presionó contra el mío, y sentí su erección contra mi muslo. Con un movimiento suave pero firme, me guió hacia él, y en ese momento, todo lo demás desapareció. El primer empuje fue lento, como si quisiera asegurarse de que estaba bien, pero pronto el ritmo se intensificó. Cada movimiento suyo era perfecto, como si conociera cada centímetro de mi cuerpo mejor que yo misma. Yo gemía, mis uñas clavándose en su espalda, mientras el placer se acumulaba dentro de mí como una ola a punto de romper. ¿Qué habrías sentido tú en ese momento? ¿Te habrías dejado llevar por el placer, o habrías intentado mantener el control? El coche se movía ligeramente con nuestros cuerpos, y aunque sabía que estábamos en un lugar público, en ese momento no me importaba. Lo único que existía era él y yo, y la conexión que compartíamos. Cuando finalmente llegamos al clímax, fue como si el mundo entero se detuviera por un momento. Nos quedamos allí, jadeando, abrazados, mientras el placer nos recorría de pies a cabeza. Pero entonces, algo sucedió. En medio de todo, escuché un ruido. Era leve, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme detener. Diego también lo escuchó y se apartó de mí, mirando a su alrededor con preocupación. ¿Qué fue eso?, pregunté, intentando controlar el miedo que empezaba a apoderarse de mí. No lo sé, respondió él, bajando la ventanilla para escuchar mejor. Fue entonces cuando lo vimos. Una cámara de seguridad, justo encima de nosotros, apuntando directamente al coche.
Mi corazón se detuvo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Nos había estado grabando todo este tiempo? Diego intentó calmarme. No te preocupes, probablemente ni siquiera está funcionando, dijo, pero yo no podía evitar sentir que estábamos en peligro. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías quedado, arriesgándote a ser descubierta, o te habrías ido inmediatamente? Decidimos irnos. Diego me llevó a casa en silencio, y aunque intentó tranquilizarme, yo no podía dejar de pensar en esa cámara. ¿Qué pasaría si alguien veía el video? ¿Qué pasaría si Javier se enteraba? Los días siguientes fueron una tortura. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que Javier me miraba, sentía que mi secreto estaba a punto de ser descubierto. Y entonces, recibí un mensaje de Diego. Tenemos que hablar, decía. Nos encontramos en un café, lejos de mi casa, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocernos. Diego parecía nervioso, algo que no era común en él. Carolina, dijo, tomando mi mano, creo que deberíamos parar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Parar? ¿Después de todo lo que habíamos vivido? ¿Por qué?, pregunté, intentando mantener la calma. Porque esto se está saliendo de control, respondió él. No quiero que te lastimes, ni que lastimemos a nadie más. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías aceptado su decisión, o habrías intentado convencerlo de seguir adelante? Le dije que lo entendía, que tal vez tenía razón, pero en el fondo, no podía aceptarlo. Diego se había convertido en una parte importante de mi vida, en alguien que me hacía sentir viva de una manera que Javier ya no lo hacía. Y aunque sabía que estaba mal, no podía dejar de querer más. Pero esto es solo el principio. En la siguiente parte, te contaré cómo intenté seguir adelante con mi vida, cómo lidié con la culpa y el deseo, y cómo una decisión impulsiva cambió todo para siempre. ¿Estás listo para saber más? Después de que Diego sugiriera que debíamos parar, mi vida se convirtió en una montaña rusa de emociones. Por un lado, sabía que tenía razón, estábamos jugando con fuego, y tarde o temprano, alguien saldría quemado. Pero por otro lado, no podía aceptar la idea de dejarlo ir. Él se había convertido en mi escape, en la persona que me hacía sentir viva en medio de una rutina que me ahogaba. Así que, aunque intenté alejarme, no pude. Los días siguientes a nuestra conversación en el café fueron extraños. Diego y yo seguimos hablando, pero los mensajes eran más fríos, más distantes. Intenté concentrarme en mi matrimonio, en Javier, en tratar de recuperar lo que habíamos perdido. Pero cada vez que él me abrazaba, cada vez que me decía que me amaba, no podía evitar compararlo con Diego. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente estar atrapada entre dos mundos? ¿Entre lo que deberías hacer y lo que deseas hacer? Fue entonces cuando decidí tomar una decisión impulsiva. Una noche, después de una discusión especialmente tensa con Javier, le envié un mensaje a Diego. Necesito verte, escribí. Él no respondió de inmediato, y cada minuto que pasaba sin una respuesta me hacía sentir más ansiosa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su mensaje llegó. El estacionamiento. En 1 hora. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías arriesgado a salir de casa en medio de la noche, sabiendo que podrías perderlo todo? Cuando llegué al estacionamiento, Diego ya estaba allí. Nos miramos en silencio durante un momento, como si ambos supiéramos que lo que estábamos a punto de hacer era un error, pero que no podíamos evitarlo. Carolina, dijo finalmente, esto no puede seguir así. Lo sé, respondí, pero no puedo dejarte ir. Fue entonces cuando nos besamos, con una intensidad que me dejó sin aliento. Fue un beso lleno de desesperación, de miedo, de todo lo que habíamos estado reprimiendo durante días. Y en ese momento, supe que no podía volver atrás. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías dejado llevar por el momento, o habrías sido más fuerte que yo? Esa noche fue diferente a todas las demás. No fue solo sobre el deseo físico, sino sobre la conexión emocional que habíamos construido. Diego me habló de sus miedos, de sus inseguridades, y yo le conté las mías. Fue como si, por un momento, el mundo exterior no existiera. Pero, por supuesto, el mundo exterior siempre está ahí. Cuando volví a casa, Javier estaba despierto. Me miró con una expresión que no pude descifrar, y por un momento, pensé que lo sabía. Que había descubierto mi secreto.
Pero entonces, simplemente me preguntó dónde había estado. Fui a dar un paseo, mentí. No podía dormir. Él asintió, como si aceptara mi explicación, pero no pude evitar sentir que algo había cambiado entre nosotros. Los días siguientes fueron una espiral de mentiras. Mentí a Javier sobre dónde estaba, mentí a Diego sobre cómo me sentía, y lo peor de todo, me mentí a mí misma. Intenté convencerme de que todo estaba bien, de que podía manejar la situación, pero en el fondo, sabía que estaba perdiendo el control. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente vivir una mentira? ¿Cómo cada palabra, cada gesto, cada sonrisa falsa te va consumiendo poco a poco? Fue entonces cuando recibí una llamada que lo cambió todo. Era Diego, y su voz sonaba seria, preocupada. Carolina, tenemos que hablar, dijo. Es importante. Nos encontramos en un parque, lejos de mi casa, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocernos. Diego parecía nervioso, más de lo que lo había visto nunca. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la calma. Alguien sabe, respondió él. Alguien sabe sobre nosotros. Sus palabras me dejaron helada. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué iba a pasar ahora? Diego me explicó que había recibido una llamada anónima, alguien que decía tener pruebas de nuestra relación. No sabía quién era, ni qué querían, pero estaba claro que nuestro secreto ya no era tan secreto. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías entrado en pánico, o habrías intentado mantener la calma y encontrar una solución? Decidimos que lo mejor era no hacer nada, al menos por el momento. No sabíamos quién estaba detrás de la llamada, ni qué pruebas tenían, así que lo único que podíamos hacer era esperar. Pero esperar es lo más difícil cuando sabes que tu vida puede cambiar en cualquier momento. En la siguiente parte, te contaré cómo intenté lidiar con la posibilidad de ser descubierta, cómo afectó mi relación con Javier, y cómo una decisión desesperada cambió todo para siempre. ¿Estás listo para saber más? Llegamos al final de esta historia, al momento en el que todo estalló y mi vida cambió para siempre. Si has llegado hasta aquí, sabes que esto no es un cuento de hadas, sino una historia real, llena de decisiones equivocadas, pasiones prohibidas y consecuencias devastadoras. Después de aquella llamada anónima que Diego recibió, viví en un estado constante de ansiedad. Cada vez que el teléfono sonaba, cada vez que Javier me miraba de una manera extraña, sentía que mi mundo se desmoronaba. ¿Quién sabía nuestro secreto? ¿Qué querían de nosotros? ¿Y qué pasaría si Javier se enteraba? Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Javier notó que algo andaba mal. ¿Estás bien?, me preguntaba constantemente. Pareces distante. Yo le decía que estaba cansada, que era el trabajo, cualquier excusa para evitar la verdad. Pero en el fondo, sabía que no podía seguir así. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías confesado todo, o habrías seguido mintiendo hasta el final? Un día, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de Diego. Era corto, pero sus palabras me dejaron sin aliento. Tenemos que vernos. Es urgente. Nos encontramos en un lugar apartado, lejos de mi casa, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera vernos. Diego parecía más serio que nunca, y en sus ojos podía ver el miedo que yo también sentía. Carolina, dijo, recibí otro mensaje. Esta vez fue una foto. Mi corazón se detuvo. ¿Una foto? ¿De qué? Diego me mostró su teléfono, y allí estaba, una imagen de nosotros en el estacionamiento, tomada desde la cámara de seguridad. Era borrosa, pero se nos veía claramente. Nuestros cuerpos entrelazados, nuestros rostros llenos de pasión. Era una prueba irrefutable de nuestra infidelidad. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Lo único que podemos hacer, respondió él. Esperar y ver qué quieren. Pero no tuvimos que esperar mucho. Esa misma noche, mientras Javier y yo cenábamos en silencio, sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir, y allí estaba, un sobre anónimo, con mi nombre escrito en letras grandes. Lo abrí con manos temblorosas, y dentro había una copia de la foto que Diego me había mostrado. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Javier se acercó, preguntando qué era, pero yo no podía hablar. Simplemente le entregué la foto, sintiendo que cada segundo que pasaba era una eternidad. Lo vi palidecer, luego enrojecer de rabia, y finalmente, romper en llanto. ¿Cómo pudiste?,
me preguntó, su voz llena de dolor. No tenía respuesta. No había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías intentado explicarte, o te habrías quedado en silencio, sabiendo que no había excusa posible? Esa noche, Javier se fue de casa. No dijo a dónde iba, solo tomó algunas cosas y se marchó. Yo me quedé sola, sintiendo el peso de mis decisiones, de las mentiras que había construido, de la vida que había destruido. Al día siguiente, recibí un mensaje de Diego. Lo siento, Carolina, decía. No puedo seguir con esto. Adiós. Fue la última vez que hablé con él. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías intentado luchar por él, o habrías aceptado que todo había terminado? Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Javier y yo intentamos salvar nuestro matrimonio, pero la confianza estaba rota, y no había forma de repararla. Finalmente, decidimos divorciarnos. Fue un proceso doloroso, lleno de lágrimas y recriminaciones, pero también de aceptación. Hoy, miro hacia atrás y sé que cometí errores, que lastimé a las personas que amaba, y que pagué un precio muy alto por unos momentos de pasión. Pero también sé que esta experiencia me cambió, me hizo más consciente de mis decisiones, de las consecuencias que tienen, y de la importancia de ser honesta, no solo con los demás, sino conmigo misma. ¿Qué habrías aprendido tú de una experiencia como esta? Esta es mi historia, una historia de amor, deseo, traición y redención. Y ahora, me gustaría saber, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿Crees que habrías tomado las mismas decisiones que yo, o habrías actuado de otra manera? Este relato está lleno de emociones intensas, de momentos que quizás te hayan hecho reflexionar, y me encantaría conocer tu opinión. No dudes en dejar un comentario contándome qué parte de la historia te impactó más, si te sorprendió algún giro o si te identificaste con alguna de las situaciones. Tu voz es importante, y cada comentario enriquece esta comunidad. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal. Con tu apoyo, puedo seguir creando contenido como este, historias reales, llenas de pasión, secretos y consecuencias que te mantendrán enganchado hasta el final. Gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.